Buenos días nuevamente, hermanos. Vamos a empezar nuestro culto de esta mañana. Saludos y bendiciones a las personas que recién llegaron también, que no he podido saludar. Y pongámonos, hermanos, de pies para orar a nuestro Dios nuevamente. Señor, Padre bueno, Padre santo, gracias por este privilegio que nos das de estar, Señor, en tu casa, alabándote, bendiciendo tu nombre. Te rogamos, Señor, en esta mañana nos des una doble porción de tu sabiduría para poder, Señor, entender tu palabra en esta hora. Que, Señor, podamos aprender lo que es la adoración verdadera, Señor, y cómo tú quieres, Señor, que se te adore como congregación en nuestros cultos o en nuestras liturgias. Te pedimos, Señor, que también nos des humildad y que nos des, Señor, ese gozo que solamente tú nos das al descubrir estas verdades en tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por tu amor. Amén. 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 Buenos días nuevamente, hermanos. Un placer nuevamente estar aquí para compartirles la palabra del Señor. Y bueno, en esta ocasión, siguiendo nuestra serie, que es acerca de la liturgia y el culto a nuestro Dios. Hemos hecho una pausa, hermanos, breve en cuanto a nuestras predicaciones expositivas, libro por libro. La primera fue primera de Corintios, luego continuamos con el libro de Ruth, vimos el Evangelio en el libro de Ruth, nos edificamos mucho y ahora estamos haciendo una pausa para hacer una serie de predicaciones temáticas, es decir, de temas, donde no estamos estudiando un libro, pero estamos tocando temas importantes dentro de la iglesia. Y en esta ocasión fue entonces la liturgia y el culto reformado. Muchos se acordarán, el domingo pasado el pastor empezó ya esta predicación y tocó un punto muy importante acerca de cuál es el principio que nosotros como cristianos bautistas reformados estamos siguiendo en cuanto al principio de adoración. Y él tocó otros temas también y otros puntos bíblicamente de por qué oramos, por qué cantamos, por qué nos congregamos y por qué también lo hacemos los domingos. En esta ocasión, hermanos, vamos a hablar acerca de la himnología. ¿Por qué cantamos himnos? ¿O cuáles son los cantos que deberíamos usar para adorar a Dios? Entonces, a manera de introducción, hermanos, quiero darle primero que todo estas tres preguntas. No sé si algunos se la han preguntado anteriormente, pero son preguntas que nos van a ayudar a ahondar en este tema de la adoración y por qué hacemos lo que hacemos. Lastimosamente, hoy en día muchas personas hacen muchas cosas sin saber por qué y parecen niños. A los niños tú le dices que hagan algo y el niño no te va a preguntar por qué, él simplemente lo va a hacer. Pero cuando llegamos a la adultez, un adulto te va a preguntar primero, ¿por qué tú quieres que yo haga eso? ¿Cuál es mi beneficio? ¿Cuál es el beneficio de que tú quieres que yo haga esto? Tú quieres que yo llegue todos los días temprano, pero ¿por qué voy a llegar todos los días temprano al trabajo? Bueno, porque si no te votamos. Ah, ok, ya voy a llegar todos los días temprano. Pero si no le decimos por qué, el adulto simplemente no lo va a hacer. Porque como adulto queremos ver ese porqué de las cosas. Y es importante que tengamos esa mentalidad porque nos va a ayudar, como ya mencioné, a profundizarnos en lo que hacemos en el culto y nos va a ayudar también a dar argumentos de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Y por qué cantan himnos en su iglesia? No, porque un domingo empezamos a cantar himnos y ya, no sé. ¿Por qué no cantan salsa para adorar a Dios en sus cultos? Merengue. Bueno, no sé, quizás el hermano no ha considerado el pastor no ha considerado esa posición, no hemos hablado como iglesia, no sé la verdad por qué no lo hacemos. Entonces, ¿con qué tipo de música debemos usar
congregacionalmente como iglesia para adorar a Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Con qué tipo de música debemos como iglesia congregacionalmente usar para adorar a Dios? ¿Ha dejado Dios algo establecido en su palabra de qué es lo que debemos usar? ¿Cómo debemos adorarle? ¿Cómo debemos exaltarlo? ¿O qué nos dice la Biblia acerca de qué tipo de música usar en nuestro culto o en nuestra liturgia? ¿Cuándo se han preguntado eso? Si no se lo han preguntado y ahora están empezando a preguntarse, oye, qué interesante, ¿verdad? ¿Dice la Biblia acerca algo de lo que tenemos que cantar? ¿O menciona algo acerca de la Biblia de los coros, los himnos? ¿Y por qué no rock, bachata, merengue, salsa? Si la música cambia con el tiempo, debemos adaptarnos, ¿verdad? Bueno, ese es el tema, hermanos, que les traigo esta mañana. Con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, mi deseo es que podamos comprender, que podamos entender de por qué cantamos lo que cantamos en nuestras liturgias o en nuestro culto. Y como primer punto, hermanos, les traigo qué es la música contemporánea. Porque como iglesia bautista, nosotros cantamos himnos y coro, ¿no es cierto? Nosotros no cantamos música contemporánea para alabar a Dios. Ahora, hermano, yo no soy músico, pero tuve que investigar un poquito, obviamente, para poder hablarles de este tema. Pero para darles una respuesta breve, muy sencilla, de qué es la música contemporánea, piense en el reggae, salsa, merengue, rock, pop. Hay un pop también ahora de los coreanos, no me acuerdo cómo se llama, pero todas esas son músicas contemporáneas, es decir, músicas de nuestros días, salsa, merengue, rock, bachata. Entonces, cuando mencione música contemporánea a través del estudio de hoy, quiero que piense en ese tipo de música. Eso es lo que conocemos como música contemporánea. Bien, hay un rockero cristiano en Estados Unidos que se llama Dana Cale. Dana Cale. Él en su libro, que se llama No paren la música, él dice lo siguiente: el sonido no es el tema importante, es el significado, es lo que el canto está diciendo y la letra de un canto es lo que nos da ese significado. En otras palabras, este rockero cristiano está diciendo, el ritmo no importa. Siempre y cuando tenga una letra cristiana, eso es válido en las iglesias para adorar a Dios. Tomás Porcel, otro músico también gospel, él llegó a la misma conclusión y miren lo que él dijo. El mensaje no está en la música, sino en las palabras del canto. No importa qué clase de movimiento tiene, si las palabras son Jesús, cielo, vida, entonces es un canto que agrada a Dios. Interesante. Pareciera que están en lo correcto, ¿verdad? El ritmo no importa para adorar a Dios, siempre y cuando la letra sea una letra cristiana, bien se puede usar. Ahora, no vemos este pensamiento a menudo, hermanos, dentro de la iglesia, o no se ha colado ya ese pensamiento dentro de la iglesia cristiana y dentro de muchos cristianos que te dicen, oye, para adorar a Dios en los cultos, no le metas mente a la música o al ritmo. Escucha la letra, está edificante, ¿verdad? La puedes usar, la puedes usar. Interesante. Tenemos, hermanos, que también entender, antes de avanzar, que la música está compuesta por tres elementos. Tres elementos. Melodía, armonía y ritmo. La canción, hermanos, en una música, la canción es la letra cantada y la música es lo que acompaña esa canción. La canción es la letra cantada y la música es lo que acompaña esa canción. Los hombres que mencioné arriba, hermanos, estos músicos cristianos, y muchas iglesias hoy en día dicen, de nuevo, que la música no importa, sino la letra. Cualquier ritmo se puede cantar en las iglesias, lo que importa es su mensaje. ¿Qué dice esa letra? Entonces, en conclusión, hermanos, esos músicos, junto a muchas iglesias que estoy seguro que conocemos,
y muchos hermanos que también conocemos, ellos dicen, la Biblia no prohíbe en la liturgia del culto y en su canto el rock, el vallenato, el merengue, ¿o sí? O Jeremías menciona algo, Juan menciona algo, Mateo menciona algo. No lo prohíbe. Entonces, como no está prohibido, podemos hacerlo. No importa la música, hermanos, sino la letra. Ahora, esta forma de pensamiento que ya les mencioné, esta forma de pensar y ver la música que debemos usar para adorar a Dios, fue entonces, hermanos, lo que abrió el compás. Fue entonces lo que abrió las puertas a una gran diversidad de ritmo que hoy en día encontramos en las alabanzas. Hoy en día usted va a muchas iglesias, hermanos, y en la adoración, en el culto, hay merengue, hay salsa, hay rock, y todo ellos esto lo usan para adorar a Dios en su liturgia. Y no tenemos que irnos lejos, ahora tenemos las redes sociales, en YouTube a cada rato o en Facebook también nos aparecen muchas iglesias, cultos de iglesias, donde tienen luces, tienen batería, tienen guitarra, tienen luces de neones, humo, que si usted lo ve, hermanos, parece más una discoteca que un culto reverencial, solemne a Dios. Y lo que pasa es que estos músicos y estos cristianos, hermanos, ellos dicen que la música es amoral. ¿Qué es eso de amoral? Ellos dicen que no hay música buena ni mala para adorar a Dios. Y en sentido pareciera ser que es verdad. Porque ¿cómo tú puedes decir que un ritmo es malo? ¿Con qué tú estás calificando ese ritmo? ¿O con qué vara tú estás midiendo eso? ¿Bajo qué base? ¿Bajo qué estándar? Porque tú me dices que el merengue es malo y el himno es bueno. ¿Con qué tú estás midiendo eso? Obviamente, como cristianos siempre queremos ir a la palabra de Dios. Entonces, ellos dicen que el ritmo y la música es amoral. No hay música mala ni buena. Toda se puede usar. Como punto número 2, personalmente también pienso, hermanos, que la música no es amoral. No es amoral. Especialmente la música que el Señor ha destinado para alabarlo. Es decir, el Señor ha establecido en su palabra, y es lo que vamos a ver a continuación, de Génesis hasta Apocalipsis, muy claramente lo que Él ha permitido para adorarle. Ahora, antes de entrar a fondo, hermanos, esta forma de pensamiento de muchos cristianos y de esos cristianos que les mencioné, están basadas en el principio normativo. ¿Alguien se acuerda de esos principios que habló el pastor el domingo pasado? Principio normativo y principio regulativo. Son principios de la adoración. Se lo voy a recordar rápidamente. ¿Qué dice el principio normativo? Lo que no está prohibido está permitido. Y eso es lo que están haciendo ellos. La Biblia no me prohíbe cantar salsa, adorar con merengue, adorar con rock. Por lo tanto, está permitido. Pero el principio que seguimos como iglesia es el principio regulador. ¿Y qué dice el principio regulador? Dice que lo que no está permitido, entonces está prohibido. Es decir, si la Biblia no lo menciona, para mí está prohibido. ¿Están siguiendo la línea, hermanos? ¿Sí? Entonces, estos cristianos están pensando y filosofando bajo el principio normativo. Si no está prohibido, para mí está permitido. Yo no veo en Mateo en ningún lado que me dicen que no puedo usar salsa. En Hechos no veo en ningún lado que me dicen que no puedo usar rock. Como no me lo prohíben, lo voy a hacer. Ese es el principio normativo. Muy bien. Vamos a ver ahora en este segundo punto, hermanos, un poquito de historia. Vamos a ver qué piensan los antiguos o qué pensaron los antiguos antes de nosotros, antes del siglo XXI, antes de esta generación. ¿Qué es lo que pensaban los antiguos acerca de la música? Hermanos, ellos decían que la música afecta la voluntad. Y es por eso que sostenemos que la música no es amoral. Si hay música buena y hay música mala. La música afecta la voluntad. Los ritmos afectan la voluntad, lo que a su vez incluía el carácter y la conducta. Esto era lo que creían los antiguos, hermanos, que la música afectaba al ser humano, te afectaba el carácter y afectaba cómo tú te comportabas. Cómo tú te comportabas.
Miren lo que decían Aristóteles y Platón. ¿Se acuerdan, no? ¿Quiénes son Aristóteles y Platón? O alguna vez seguramente lo han escuchado en la escuela. Filósofos griegos. Ellos decían, Aristóteles y Platón enseñaban acerca de la música lo siguiente. Presten atención, es muy interesante. Y ellos no eran cristianos, pero miren lo que decían. La música representa las pasiones y el estado del alma, gentileza, enojo, coraje, entre otros. Entonces, cuando uno escucha música que enciende tantas pasiones, uno se inspira en esas pasiones y si se la pasa escuchando ese tipo de música que despierta pasiones nobles, su carácter estará formado de esta manera noble. Pero si uno escucha la clase equivocada de música, esa persona será la clase equivocada de persona. Miren lo que decía Confucio, otro filósofo. Confucio, no son cristianos, pero miren lo que ellos pensaban de la música. Si uno desea saber si un reino está bien gobernado, si sus morales son buenos o malos, la calidad de su música os entregará la respuesta. Entonces, hermanos, vemos que en la antigüedad la música fue usada por el hombre ¿para qué? Para exteriorizar, para sacar fuera lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían a través de su propia voz. Si ellos estaban contentos, iban a sacar música contenta. Si venían después de perder una batalla, la música iba a ser entonces de llanto. Y esa música exteriorizaba lo que ellos sentían. Entonces, la pregunta es, ¿será que Dios no regula la música para su iglesia? ¿Le importa a Dios la clase de música que usamos en nuestros cultos? ¿O solo le importa la letra? ¿Qué le importa a Dios? ¿A Dios solamente le importa la letra o también le importa el ritmo que usamos para alabarle y cantarle? Bueno, como iglesia, hermanos, sostenemos el principio regulador. ¿Qué dice el principio regulador? Lo que no está permitido o lo que no está ordenado en la palabra para nosotros está prohibido. Si no lo vemos, no lo hacemos. Eso es lo que dice el principio regulador. Entonces, como iglesia, consideramos que este principio, hermanos, cierra las puertas a cualquier otro ritmo o melodía para cantarle al Señor, excepto las que Él ya ha dado en su palabra. Si pensamos de esta manera, que si no está ordenado, no está permitido, para nosotros está prohibido, entonces, si usamos ese filtro, ¿qué va a pasar con todos esos merengues, salsa, rock para adorar? No van a pasar el filtro. ¿Por qué? Porque no lo vemos en la Biblia. Y eso es lo que vamos a discutir más adelante. Entonces, nuevamente, ¿por qué usamos himnos? ¿Por qué usamos coros para cantarle al Señor y no usamos rock, merengue, salsa o típico para adorar en nuestro culto? Y algo importante, hermanos, que quiero que presten atención, es que en los tiempos de Cristo y en la antigüedad, los himnos y los coros no era lo único que existía, hermanos. Había también toda clase de ritmo. Toda clase de ritmo. Lo que es nuevo en nuestros días son los instrumentos musicales que ahora vemos. Eso es nuevo. Pero los ritmos, en ese tiempo, había también una gran cantidad de ritmos compuestos por los pueblos. Pero aún así, en la antigüedad, no usaban cualquier ritmo para adorar a sus dioses, sino que usaban himnos y coros. ¿Por qué? Porque era lo más solemne y era lo más reverente. Hermanos, los griegos tenían muchos ritmos, muchas diferentes clases de ritmos en su tiempo. Pero cuando ellos iban a adorar a su dios Apolo, lo que usaban era himnos y coros. ¿Por qué? Porque para ellos, que eran paganos, ese era un tiempo reverente, era un tiempo solemne donde iban a adorar a su divinidad. Y ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos, no queremos mostrar esa reverencia y esa solemnidad al Dios verdadero cuando le adoramos? Entonces,
Ya sabemos que himnos y coros es lo que cantamos, pero ¿qué son himnos, hermanos? ¿Qué es un himno? ¿O qué significa la palabra himno? Bueno, himno viene del griego himno, hermanos. Es una palabra griega. Ahora, le voy a dar dos definiciones muy rápidamente que usted también podrá encontrar en Google acerca de qué es un himno. Número uno, es una composición poética de tono solemne que generalmente se compone para ser cantada. Número dos, un himno es un canto o un texto lírico que expresa pensamientos positivos de alegría y celebración. Y a continuación, hermanos, ahora lo que vamos a hacer es que quiero que agarren sus Biblias y vamos a ver versículos donde aparece esta palabra himnos. Ahora, no vamos a ahondar en los contextos porque si no nos quedamos hasta las 6 de la tarde. Solamente vamos a ver los versículos rápidamente donde aparece esa palabra himnos. Y el primero va a ser Mateo 26:30. Mateo 26:30. Mateo 26:30 dice, y aquí, hermanos, Jesús estaba con sus apóstoles antes de ir a la crucifixión por causa de nuestros pecados, antes de ir al monte de los olivos. Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí mismo unas páginas, vamos a Hechos 16:25. Hechos capítulo 16, versículo 25. Aquí vamos a ver cuando Pablo y Silas estaban presos en Filipos. Y es cuando, pues, después de esto, ya Dios habría abierto el corazón de Lida. Lida había creído en el Evangelio. Ellos estaban presos en un calabozo. Y miren lo que dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Hermanos, con este versículo se da por sentado que las adoraciones que se le hacía a Dios en ese tiempo eran en forma de himnos. El ritmo eran himnos. Ahora vamos a ver cómo se describe esta palabra con otros versículos. ¿Cómo se describe esta palabra himno? Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Vamos a ver qué dice Pablo. Pablo poniendo orden a la iglesia de Corinto. Le estaba diciendo, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí la palabra que Pablo está usando es salmo. Salmo es otra de las palabras que se usa para describir himnos. Colosenses 3:16. Vamos a ver uno más. Colosenses 3:16. De nuevo, Pablo nuevamente, hablando a la iglesia de Colosas, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Vamos a ver qué dice Pablo ahora a los Éfesos. Efesios 5:19. Efesios 5:19.
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Nuevamente, Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, como les dije, no estamos viendo el contexto de estos versículos, pero estos versículos se dan obviamente en diferentes circunstancias. La circunstancia cuando Pablo escribía a Efesios no era la misma que le escribía a los colosenses o a los corintios. Pero se ve claramente una forma común, y yo creo que ustedes también pudieron apreciarlo, una forma común que usaban las iglesias para adorar a nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál es la forma común de hacerlo? Cantando himnos, salmos y cánticos espirituales. Esto es lo que está en la palabra. Ahora, muchos podrán preguntarse, ¿cuáles son sus argumentos? ¿Cuál es tu argumento para solamente cantar himnos y coros y no música contemporánea en el culto? Ahora, hermanos, no me tomen a mal. Yo no estoy diciendo que los merengues, la salsa, el típico cristiano, eso es diabólico. No, hermanos. Usted lo puede escuchar si usted quiere en su casa, en su carro. Pero en el culto, para adorar a Dios, debemos hacerlo como Él lo ha establecido. ¿Estamos entendiendo, hermanos? No me tome a mal. Entonces vamos a ver cuál es el argumento que tenemos de solamente cantar himnos y coros y no música contemporánea en el culto. Ya vimos los argumentos en el Nuevo Testamento, vimos todos estos versículos que Pablo daba a las iglesias y lo que usaban para orar era himnos, salmos y cánticos espirituales. Vamos a ver algo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, la liturgia del templo, donde iban los sacerdotes, también estaba basada en himnos y salmos. Y esta práctica se conservó ¿hasta cuándo? Hasta el Nuevo Testamento, así como vimos en los versículos anteriores. Si de ahí es donde ellos estaban siguiendo esta práctica. Ahora, muchos dirán, escuchen bien, muchos dirán que la música evoluciona y las podemos adaptar. ¿Qué hay de cierto con ese argumento? La música evoluciona y la podemos adaptar. Bueno, ese argumento es falso, porque en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también habían otro tipo de música, pero las que se usaban siempre eran himnos, salmos y cánticos espirituales. No es que todos estos ritmos, hermanos, salieron de la nada en el siglo V, en el siglo VI. No, hermanos, en el primer siglo, en la iglesia, también habían una cantidad de ritmos. Jerusalén, Israel, estaba rodeada por una cantidad infinita de pueblos paganos y la música que tenía en estos pueblos era muy diversa a la que tenía en la iglesia en ese tiempo. Pero con toda y esta diversidad, con todo y que la música iba evolucionando, siempre se mantuvo en el Nuevo Testamento himnos, salmos y cánticos espirituales. Por lo que eso no es un argumento válido de que la música evolucione y la podemos adaptar. No, porque también habían otro tipo de músicas en el Nuevo Testamento, pero se mantuvo siempre himnos, salmos y cánticos espirituales. Hermanos, la adoración en la iglesia, nuestro cántico, no debe ser expresión solamente de emocionalidad, sino que estas emociones deben de ser encausadas, ¿por qué? Por la verdad del Evangelio. Porque si nos emocionamos por emocionar aquí cantando, lloramos todos, nuestra oración es vana. Pero tenemos que tener siempre en mente y en nuestro corazón, cuando cantamos, primero que todo, quién es Dios y la verdad de su Evangelio. Hermanos, la música que se escucha en muchas iglesias hoy simplemente es mero emocionalismo. El piano de fondo, no estoy diciendo que el piano es malo, pero el piano de fondo, empieza la música, te empieza alguien a hablar cerca al oído, obviamente eso te toca las emociones, eso toca las emociones. Yo sé por lo que estás pasando, no ha sido fácil,
sigue orando, sigue perseverando, tú puedes, tú te vas a quebrantar. Te están tocando las emociones en esos cultos, pero es mero emocionalismo. Esa emoción no es causa del evangelio de Cristo, sino que están usando medios externos para quebrantarte. Ahora, los psicólogos quizás tendrán una respuesta mejor a lo que pasa ahí, ¿verdad? Cuando están las luces tenues, cuando está la música de fondo y cuando te empiezan a hablar al oído. Obviamente, uno se va a emocionar. Ahora, también, hermanos, la alabanza no pueden estar alejadas ¿de qué? De nuestra confesión de fe. Tampoco. ¿Por qué? Porque los himnos son una forma de cantar la confesión de fe, hermanos. Si usted se da cuenta, abre su himnario azul, todos los himnos que usted va a ver ahí, es cierto que no son inspirados y que han sido compuestos quizás por hombres falibles, que se pueden equivocar. Pero esos hombres se inspiraron ¿en qué? En el sacrificio de Cristo para componer esos himnos. Y si comparamos esa letra de esos himnos con nuestra Biblia, nos vamos a dar cuenta rápidamente que son verdades bíblicas, que las doctrinas de la Biblia están ahí en esos himnos. Entonces, nuestra alabanza y lo que cantamos, hermanos, primero, no puede ser mero emocionalismo, ni tampoco puede estar alejado de la palabra de Dios. Decía un dicho, si tú quieres saber lo que esa persona cree o lo que esa iglesia cree, escucha sus himnos, escucha lo que cantan. Porque con nuestra boca cantamos lo que creemos. Y estoy seguro que a través de la vida muchas veces hemos tenido que dejar cantos, coros, himnos y canciones que, oye, nos hemos dado cuenta de esto de Biblia no tiene nada. Parece cristiana, menciona a Dios, menciona cielo, pero de Biblia y de la verdad no tiene nada. Entonces, como cristianos, tenemos que estar pendientes a eso, también enseñar a nuestros hijos músicas con la verdad bíblica y no simplemente fijarnos en el ritmo. Es que el ritmo es muy pegajoso, está bonito. Sí, pero si lo que está diciendo es una barrabasada, entonces no la escuchemos, hermanos, no la cantemos. No la cantemos. Bien, y como último punto, hermanos, vamos a ver un argumento de por qué no solo cantamos los salmos. Y vamos a ver este argumento por qué. Hay hermanos dentro del cuerpo de Cristo, son hermanos, que simplemente cantan los salmos en su adoración. Ellos no cantan himnos, no cantan coros, simplemente los salmos. Y ellos dicen que esa es la manera más bíblica y más eficaz de adorar a Dios, porque es lo que está en la palabra del Señor. Ahora, como iglesia, tenemos que también saber y aprender de por qué no solamente cantamos los salmos. Porque a alguien usted le puede preguntar, ¿y por qué, si ustedes se creen muy bíblicos, por qué ustedes no cantan los salmos, que son los que están en la Biblia? La palabra salmos significa simplemente, hermanos, canción. Vamos a empezar por ahí. La palabra salmos significa simplemente canción. Ahora, a este tipo de música, de cantar salmos, también se le conoce como salterio. No sé si han escuchado esa palabra. Salterio. ¿Y por qué salterio? Bueno, es un nombre que también se le ha dado a los salmos, ya que es el nombre del instrumento que se usa cuando se cantan los salmos, el salterio. Y es por eso que también a los salmos se le conoce como salterio. Ahora, además del salterio, a los salmos también se le llaman himnos. Himnos. Ahora, estos términos de salmos ya hemos leído que aparecen en Efesios y Colosenses también. La iglesia cantaba salmos también. Y es por eso que algunos creyentes se limitan, como ya mencioné, solo a cantar salmos. Ejemplo, los presbiterianos se limitan solo a cantar salmos. Ahora, ellos no son hijos del diablo por eso, hermanos. Ellos también son nuestros hermanos. Hay otros cristianos, creyentes también, que cantan salmos y himnos, como nosotros, y coros bíblicos. Pero hay otro también tipo de hermanos que también cantan música contemporánea, ¿no es cierto? Lo hemos visto en muchas iglesias, que adoran con música contemporánea. Ahora, hermanos, esto no nos hace más bíblicos ni mejores iglesias que ellos.
no nos hace mejores iglesias, pero quizás sí nos hace un poco más bíblico, viéndolo el filtro con la palabra de Dios. Entonces, hay hermanos que simplemente cantan salmos, hay otros que cantan salmos e himnos y otros que adoran con música contemporánea. Vamos a ver las consideraciones de por qué creemos nosotros que no debemos limitarnos solamente a cantar salmos. ¿Por qué es eso? Bien, vamos a ver 4 consideraciones. Número 1, la Biblia no limita los cánticos de alabanza a Dios solo a los salmos. La Biblia no limita los cánticos de alabanza a Dios solo a los salmos. ¿Tenemos ejemplo de esto? Sí, tenemos ejemplo de esto en las Escrituras. Éxodo 15. En Éxodo 15, usted va a ver que Moisés lo que cantó fue un himno. Y ese Éxodo 15 no está en los salmos, hermanos. Pero Moisés cantó y alabó a Dios con un himno fuera de los salmos. ¿Por qué? Porque eso fue mucho antes que los salmos hubieran sido escritos. Deuteronomio 32, también vamos a ver otro himno que se usó y que obviamente tampoco fue escrito o fue incluido en los salmos. Si usted lee el versículo 30 del 31, dice: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel la palabra de este cántico hasta acabarlo. Y Moisés cantó. ¿Está este cántico en los salmos? No está, hermanos. Porque la Biblia no nos limita solo a cantar los salmos. Ahora, si usted también vea, no vaya, pero si recuerda en los Apocalipsis, capítulo 15, 3, 4, donde dice: y el pueblo cantará una canción a Dios ya cuando estemos en los cielos. Ese cántico que aparece en Apocalipsis tampoco está en los salmos. Sin embargo, lo estamos cantando a Dios y en los cielos. Entonces, lo que encontramos en estos versículos, hermanos, es que el pueblo de Dios ha entonado cánticos que no se encuentran exclusivamente en los salmos. Entonces, la Biblia no nos limita solo a cantar los salmos. Esa es la primera consideración. La segunda es que en la historia de la redención, en la historia de la humanidad, la alabanza a Dios no ha sido algo estático, es decir, algo quieto, sino que ha sido progresiva junto con el progreso de la revelación, de lo que se nos ha sido revelado. Es decir, cuando Dios liberó a Israel del faraón, no sé cuántos se acordarán, ellos alabaron con un cántico alusivo a ese evento. Ellos mencionaron ese evento una vez en su cántico. ¿Por qué? Porque le estaban alabando a Dios por lo que acababan de ver, lo que acababan de pasar. Y eso no solamente pasó ahí, sino que también en Números 21, 17, cuando Dios proveyó agua en el desierto, ellos también cantaron un cántico alusivo a eso que acababa de pasar, que Dios había provisto agua. En Jueces 5, cuando fueron liberados del rey de Canaán, pasó lo mismo. María, cuando cantó el Magnificat, que se le fue revelada, que concibió por obra del Espíritu Santo, ella también cantó al Señor por lo que acababa de pasar, que había concebido milagrosamente como virgen. Cantó a Dios. Entonces, lo que vemos, hermanos, es que en cada nueva etapa de la redención surgía un nuevo canto de alabanza a Dios. Entonces la pregunta es, ¿no deberíamos nosotros reconocer en nuestra alabanza la etapa de la historia de la redención donde nos encontramos? ¿No deberíamos de cantar acerca de ese sacrificio de la cruz que ahora viéndolo de este lado está detrás, ya pasó? Y es por eso que nuestros himnos mencionan ese evento, porque alabamos a Dios por eso que pasó, hermanos. Alabamos a Dios por eso que pasó. Entonces, en la Biblia también vemos que los cánticos han sido progresivos junto con el progreso de la redención o de la revelación. Como consideración número 3, hermanos, es cierto que los salmos, muchos de ellos son sombras de Cristo. Los salmos nos hablan lo que había de pasar posteriormente, muchos de ellos. Todos apuntan hacia Cristo, pero simplemente son sombras. Si nos limitamos solamente a cantar los salmos, ¿qué va a pasar? Nunca vamos a mencionar el nombre de Cristo en nuestras canciones, hermanos.
porque Cristo no había, para ellos todavía era un misterio. Para ellos todavía era un misterio. Entonces, no podemos limitarnos solamente a cantar los salmos, porque entonces nunca vamos a mencionar el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, de nuestro Salvador. Y como punto número 4, ese era el punto número 4, de que si cantamos los salmos, entonces nunca mencionaríamos su nombre en nuestras canciones. Hermanos, nosotros somos creyentes del nuevo pacto, el pacto de gracia. Y somos beneficiarios de esa obra de la cruz, de ese sacrificio que el Señor hizo por nuestro pecado. Entonces, a través de nuestros cantos, a través de nuestros himnos, podemos incluir esa realidad que ya pasó para alabar al Señor. Quizás no van a ser salmos como tal, pero obviamente cantamos salmos, pero van a ser canciones inspiradas y viendo ese sacrificio en la historia y alabando a Dios por lo que es. Entonces, hermanos, ¿debemos cantar los salmos? Sí, porque es un mandato bíblico y nosotros cantamos muchos salmos en nuestros coros y en nuestros himnos, pero el mismo espíritu que inspiró esos salmos también es el que nos inspira a cantar himnos en relación con ese sacrificio de Cristo y a nuestro Señor. Entonces debemos reflejar ese modelo bíblico, hermanos. Ya vimos diferentes puntos en el Antiguo Testamento también, cómo el pueblo de Israel cantaba y adoraba por cosas que recién habían sucedido. Debemos de reflejar ese modelo. Entonces, nuevamente, hermanos, en este himnario usted se va a encontrar salmos o puede que no se encuentre salmos, pero cada letra que usted va a encontrar ahí menciona una verdad bíblica y una doctrina que creemos como iglesia. Siempre va a estar de acuerdo con las escrituras, hermanos. La escritura es nuestro filtro. No podemos cantar por cantar cualquier cosa. Siempre debemos estar pensando, ¿dice esta letra o está esta letra de acuerdo a la palabra de Dios o va en contra de la palabra de Dios? ¿Va en contra esta letra de lo que creo? ¿De que Dios es trino? ¿De que se encarnó? ¿De que fue verdaderamente hombre? ¿Fue verdaderamente Dios? ¿De que la salvación es por gracia? ¿O menciona todo lo contrario? Conclusión, hermanos. 6 puntos para concluir. El primero, tenemos que aplicar el filtro de la palabra de Dios a todo lo que escuchamos para adorar como congregación. El primero. Número 2, hay muchas canciones, coros e himnos que van en contra de la palabra de Dios, hermanos. Si van en contra de la palabra de Dios, por más pegajosos que sean, debemos desecharlo. Debemos desecharlo. Número 3, debemos recordar nuestro principio regulador. Lo que no está permitido o ordenado para nosotros está prohibido usarlo en nuestro culto y en nuestra liturgia. Número 4. Hemos visto, hermanos, argumentos suficientes de por qué no usamos música contemporánea en nuestra liturgia o culto. Vemos un solo himno conductor, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo la iglesia se limitó solamente a cantar himnos, salmos y cánticos espirituales. Es por eso que no usamos música contemporánea en nuestra liturgia o nuestro culto. Número 5. Tengamos cuidado, hermanos, con el legalismo y la altivez. Hermanos, que tengamos una postura definida como iglesia de solo cantar himnos, salmos y cánticos espirituales no nos hace mejores que otras iglesias. Simplemente practicamos lo que creemos en la Biblia, hermanos. No somos mejores que ellos. Simplemente queremos ser bíblicos. Simplemente queremos ser bíblicos. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con el legalismo y la altivez. Ahora, punto número 6 para concluir. ¿Qué pasa con los que cantan música típica cristiana? ¿Qué pasa con los que cantan salsa cristiana, pop cristiano, rock cristiano? ¿Son creyentes? Bueno, quizás sí. Más seguro que son creyentes. Pero ¿han sido enseñados o mal enseñados a usar esta música dentro de la adoración? Sí.
Sí, hermanos, han sido mal enseñados a usar ese tipo de música para adorar a Dios en los cultos. ¿Por qué? Porque no pasan este filtro que ya acabamos de ver de las Escrituras. Ese tipo de ritmo no pasa este filtro. Hermanos, recordemos que los antiguos tenían muchos diferentes tipos de música, pero se limitaban a himnos para adorar a sus dioses, porque era lo más solemne y reverente. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos, queremos ser reverentes y solemnes para con nuestro Dios? De nuevo, hermanos, no me tome a mal. Usted puede escuchar su salsa, su típico cristiano, si le gusta, en su carro, en su casa. No hay problema, hermano. Aquí no somos legalistas, no vamos a decirle, no puede escuchar eso. No, hermanos. Pero en nuestro culto y en nuestra adoración nos vamos a limitar a lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia nos muestra claramente, ya vimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo es que Dios Todopoderoso, Santo, quiere que se le adore. Quiere que se le adore. Y esto, hermanos, es lo que queremos hacer como iglesia. Ser bíblico en todo, en nuestro culto racional a nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra y ver este tema tan importante dentro de la liturgia, dentro de los cultos que hacemos a ti, Señor. Padre, queremos darte una adoración verdadera, una adoración reverente, solemne, digna de ti, Dios santo, 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 poderoso, omnipotente, digno de toda gloria y honor. Tú que sustentas todas las cosas, Señor, que con la palabra de tu boca creaste todo, Señor. Padre, acepta nuestros cantos, nuestros himnos a ti con reverencia. Acéptalo, Señor, en amor. Ayúdanos, Padre,